las cosas que parecieran, Señor, que tú no estás envuelto, tú estás trabajando bajo las escenas. Y Señor, en esta noche solo te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tu palabra dice, Señor, y que podamos atesorarla y ponerla en práctica. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, nuestro versículo que ya lo sabemos, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16. Y estamos en el capítulo 32. ¿Y se acuerdan en dónde dejamos a Jacobito la semana pasada? Acababa de salir huyendo de su suegro Labán, quien le había amenazado de robarse sus dioses, y juntó a sus mujeres, a sus hanis, y les dijo: vámonos, porque Dios me ha llamado, ¿verdad? Y sus hanis le dijeron: está bien, gordito, flaquito, feíto. Por ahí me dijo alguien, se le olvidó chonchito. Viejito, sea como sea, le dijeron: haz lo que Dios te ha mandado. Y él saca a su familia y se va de regreso prácticamente a Canaán, regresa a Canaán. Y en el camino de regreso, su suegro lo alcanza y le pregunta por qué se fue. ¿Por qué se fue sin haberle dicho, sin haberle permitido despedirse de sus hijas y de sus nietos? Y tienen esta confrontación, ¿verdad? Pero después de todo eso, se arreglan las cosas y sale Jacob, deja a Labán y regresa a su tierra. Pero ahora se encuentra entre la espada y la pared. Se encuentra con Labán atrás y Esaú frente a él. Sale huyendo de uno para ir a caer al otro. Y si nos acordamos cómo salió él de su familia hace 20 años, salió huyendo de Esaú, porque Esaú lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque le había robado la primogenitura, la bendición, aunque Dios ya había dicho que la bendición iba a ser de Jacob. Pero todo ese drama de familia causó que Jacob saliera huyendo de Esaú. 20 años después, y Jacob todavía tiene eso en su corazón, y tiene ese remordimiento y piensa que Esaú todavía lo quiere matar, todavía tiene rencor contra él. Y empezamos el capítulo 32, dice: y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y eso es lindo, mis hermanos, porque cuando el hombre obedece a Dios, Dios guarda su camino. Dios le dijo a Jacob: regrésate a tu tierra y yo voy a cuidar de ti. Y no cabe duda que cada lugar donde llegaba Jacob, él encontraba que Dios estaba ahí. Y sigue diciendo: y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Pasemos rápidamente al capítulo, al versículo, del versículo 3 al versículo 8, se los voy a resumir. Jacob envía a grupos de su familia con regalos, con ovejas, con vacas, con todo lo que pueda, para que básicamente, si Esaú los encontraba, le dijeran: esto es para ti, de tu siervo Jacob, ahí, para que Esaú no estuviera tan enojado. Y el versículo 9 dice, y aquí encontramos la oración. Por primera vez encontramos que Jacob ora antes de hacer algo. Yo creo que empezaba a aprender algo. Y dice: y Jacob dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y me gusta esta oración porque para hacer la primera oración que Jacob hace, en primer lugar reconoce quién es Dios. Y si nos acordamos, hace 2 domingos vimos la oración de los apóstoles en el capítulo 4 de Hechos. Y dice que después que fueron soltados, ellos oraron y dijeron, Dios, que hiciste los cielos y la tierra. Reconocieron quién era Dios. Mira sus amenazas. Y aquí Jacob está haciendo lo mismo, está acordándose y dice, Dios de Abraham, mi padre Isaac, Jehová. Lo llama por su nombre, Yahweh. Y eso es una indicación que Jacob empieza a conocer a Dios. Empieza a darse cuenta quién de verdad es el que está manejando su vida, ¿verdad? Y dice, tú me dijiste que regresara, líbrame ahora de la mano de tu hermano. Y me gusta la fe que pone Dios en el versículo 12 y dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces él entendía que aunque su hermano viniera contra él, Dios lo iba a guardar. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido, gracias. Porque Dios ya lo había prometido. A ver, permítanme, voy a cambiar esta cosa aquí. Y mis hermanos, cuando nosotros oramos, debemos de venir con esa fe, recordándonos que las promesas de Dios se cumplen y que Él tendrá cuidado de nosotros. Pasamos al versículo 22. Después de ahí, de esos versículos, usted ve que él duerme ahí en ese lugar y manda a su familia adelante. Y el versículo 22 está ya él en Peniel solo y dice, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y aquí este pasaje, mis hermanos, en primer lugar encontramos una cristofonía o una teofonía, que es una aparición de Jesucristo antes que Él viniera. Se cree que el hombre con el que Jacob luchó aquí fue Cristo mismo. Ahora, no pensemos que Jacob, que fue la primera lucha libre, ¿verdad? No pensemos que Jacob andaba como el fantasma ahí tirándose, sino que dice la palabra de Dios que el varón luchó con Jacob. Y mis hermanos, a veces como humanos, Dios nos llama y hay gente tan dura para entender que Dios trata con ellos de una manera, de otra manera, y aún así la gente no quiere rendirse. Yo creo que Jacob estaba pasando por eso mismo. Y Dios lucha con él, tratando de convencerlo. Y dice que cuando vio que no podía con él, no que Dios no lo había podido vencer, simplemente que
Dios pudo haber terminado la batalla cuando Él quiso. Simplemente le tocó el muslo, dice esta parte de aquí, y lo descoyuntó, solo con tocarlo. Es Dios mismo, Él lo formó. Y después dice que, ¿por qué cree usted que le tocó el muslo? Yo creo que para que no corriera. ¿Quién era Jacob? ¿Qué había hecho cuando salió de su familia? Salió corriendo de Saúl. ¿Qué hizo cuando huyó de Labán? Salió corriendo. Quizás Dios sabía que Jacob iba a tratar de huir también, y en vez lo hiere para que no huya. Y cuando leo esto, mi mente automáticamente va a Hechos capítulo 9, que encontramos la conversión de Saúl. Y dice la palabra de Dios que camino a Damasco, Dios le aparece a Saúl y le dice: Saúl, ¿por qué peleas contra mí? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos al capítulo 9 de Hechos, rapidito. Versículo 4, capítulo 9, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dije yo? Saúl, dije, ¿verdad? Ya se me empiezan a confundir. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Hombres que aparecen frente a Dios. ¿Y quién podrá resistir cuando Dios le hable a uno? Tristemente, hay gente que tiene que pasar por experiencias muy duras, aún a punto de perder la vida, para que entiendan que Dios les está llamando. Muy bien, seguimos adelante. Y dice el versículo 26, y dijo: déjame, porque raya ya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré y si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Y desde aquí en adelante vamos a empezar a ver que Jacob empieza una transición. Ya no más Jacob, ahora es Israel. Y vamos a ver más adelante cómo Dios le tiene que recordar: Jacob, ya no es tu nombre, ahora eres Israel. Y a veces, mis hermanos, Dios tiene que hacer eso con nosotros. Nos recuerda: ya no eres el mismo que eras antes. Las cosas que hacías antes, ese era el viejo yo. Ahora tiene que nacer una persona nueva. Muy bien, seguimos adelante. Si estoy yendo un poco rápido, díganme por favor. Quiero llegar hasta cierto capítulo para que entremos ya a la vida de José. Capítulo 33. Y encontramos aquí la reconciliación entre Jacob y Esaú. ¿Quiénes leyeron este capítulo? ¿Alguien? No. Déjenme, tomo notas ahorita. Muy bien. La reconciliación entre Jacob y Esaú me llama bastante la atención. Acuérdense, ¿cuánto tiempo había pasado? 20 años. Los dos tenían familia. Los dos habían sido bendecidos por Dios. Esaú, su familia había crecido. Dios lo había bendecido. Jacob mucho más. Pero todavía está eso ahí en el corazón de Jacob. Es interesante que es en el corazón de Jacob el que está ese rencor o esa semilla ahí. No en Esaú.
Y el que lo quería matar era Esaú. Y dice el versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces partió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Siempre sus preferencias. ¿Qué hace? Primero pone a las siervas, ¿verdad? ¿Se acuerda de las siervas? Bilha y Silpa. Bilha y Silpa con sus hijos, y después Lea, que de por sí no la quería, con sus hijos, y de último pone a Raquel, que no le pasara algo a Raquel, que no le pegara el sol a Raquel, ni que le lloviera, porque Dios guarde. Y él, versículo 3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su amo. Y cuando leo esto, me acuerdo de mi perrita cada vez que hace algo malo. Llega con la cola entre las patas y llega ahí echándose frente a mí como que le voy a hacer algo. Y así llega Jacob con Esaú, pidiendo perdón con la cola entre las canillas, como que todavía decía, perdóname, te robé la heredad, te robé la bendición. Y mire lo que dice Esaú, versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cuál es la diferencia entre 20 años y este tiempo? ¿Qué diferencia ve usted? Pues que su corazón había cambiado. Sí. Había cambiado. 20 años hacen una diferencia, ¿verdad? Ya el corazón de los dos era diferente. Ya no pensaban igual. Y dice el versículo 5, y alzó sus ojos y vio a la mujer y a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Quiero hacer aquí una pausa. Mis hermanos, problemas entre familias siempre van a haber. Desacuerdos entre familia no faltan. Si no hay desacuerdos entre familia, quizás hay algún problema. Los problemas siempre van a estar. Los problemas en la iglesia siempre van a estar. La pregunta es, ¿cómo resolvemos esos problemas? Hay veces, mis hermanos, que pasan años, esos problemas no se resuelven. Y en vez está todavía esa semilla, ese rencor, y las cosas no son igual. Y nos tenemos una distancia y guardamos, nos cuidamos. Mis hermanos, la diferencia es esta. Escúchenme bien. Jacob puso su mirada en Esaú antes de huir. Él vio que Esaú quería matarlo. Esta vez su mirada está puesta en Dios. Y cuando ve a Esaú,
ve a Dios a través de Esaú. Porque su mirada ya no está puesta en su hermano, está puesta en Dios. La pregunta es, ¿en quién está nuestra mirada puesta? ¿A quién miramos? ¿Miramos a nuestro hermano con sus faltas, con su mal carácter, con sus enojos, con sus fallas? ¿O miramos el rostro de Dios? Esa es la diferencia cuando se trata de arreglar asuntos entre familia y asuntos entre la iglesia. Y créame que eso me llega a mí también. Y me duele. Y me da duro. Porque a veces hacemos eso. Solo miramos las faltas del hermano y no nos damos cuenta que es Dios quien vive en él. Y no miramos el rostro de Dios. De igual manera, lo contrario. ¿Quién ve la gente en nosotros? ¿Ve el rostro de Dios cuando hablamos? ¿O ve nuestras fallas? ¿Ve nuestro carácter? ¿A quién demostramos? Bueno, seguimos. Y dice el versículo 11, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. De ahí en adelante le dice a Esaú que se vaya con él. Jacob le dice, tengo niños, tengo vacas, tengo ovejas, déjame, me voy a ir a mi propio paso. Y pasamos al capítulo 34. Y este capítulo 34 es un poco duro, se los advierto. Es un poco duro. Y vamos a ver cómo la Biblia nos narra aún eventos que para nosotros, ¿cómo puede estar eso en la Biblia? Y espérese a que lleguemos al capítulo 38. Todavía más. Y dice, está hablando aquí de Dina. ¿Quién era Dina? La hija de Jacob, que le dio Lea. ¿Se acuerda que dijimos Lea le dio los 6 hijos y después de Judá nació Dina? Y les dije, acuérdese de ese nombre porque lo vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. En otras palabras, salió Dina, acuérdese que acaban de llegar a este lugar, ¿verdad? Quiere hacer amigas, quiere conocer quienes están ahí, sale a buscar, a explorar, y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En otras palabras, sale esta niña a jugar, a buscar amigas, y este hombre, Siquem, se aprovecha de ella. La toma, la viola y después dice que se enamora de ella. Y el versículo 4 dice, y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y aquí es lo que me llama a mí la atención, versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado, había violado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Acuérdese que era la hija de Lea, a la que él no favorecía. Su hija acaba de ser violada. Él se entera y no hace nada. No dice nada. En vez, dice, se inclina en su lazy boy y dice, esperamos a que vengan los muchachos. Voy a hablar con ellos, a ver qué piensan ellos. ¿Y
qué cree que dijeron los muchachos? Oh, los muchachos no lo tomaron tan leve como lo tomó él. Y dice el versículo 6, y se dirigió Hamor, que era el padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Entonces estos hombres, acuérdese que estos hombres no eran judíos, no eran israelitas, eran paganos. Y sin embargo, estaban tratando de amendar el error del hijo de Siquem. Y dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y yo puedo relacionarme un poco a esto, porque si usted tiene hermanas, si alguien le hace algo a su hermana, cuidado, porque va a haber un lado mío que no le va a gustar. Son nuestra carne. Que alguien le haga algo a nuestras hermanas no está bien. Mucho menos lo que hizo aquí este hombre, Siquem, que la deshonró. Y para ellos el que haya deshonrado a su hermana fue que haya deshonrado a su familia entera. Pero lo que hacen, Jacob no lo ve con agrado. Y dice, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. ¿De qué está hablando aquí? Había una tradición en este tiempo que cuando un muchacho deshonraba a una muchacha, el padre de la muchacha podía pedirle al muchacho que pagara cierta cantidad para poder casarse con la hija, básicamente. Y este hombre le dice, pídeme lo que quieras, dígame la cantidad que quieran y se las doy. Hasta este entonces no había límite. No fue hasta después, en el libro de Éxodo, que ya las leyes son puestas en lugar. Y es ahí donde viene ojo por ojo, diente por diente, porque se estaban aprovechando, se aprovechaban. Y después pusieron un límite en el precio prácticamente que ellos podían pedir. Y aquí este hombre le está diciendo, dígame su precio y yo se los doy. Él estaba tratando de enmendar su error. Quizás arrepentido o quizás en verdad fue amor a primera vista, aunque obviamente no estuvo bien. Y dice el versículo 12 a 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, ¿cómo dice? Con palabras engañosas. Tal como padre, tal hijo. El padre era un mentiroso, los hijos también. Por cuanto había amancillado, había violado a Dina, su hermana. Y miren lo que le dice. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser vos como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos
nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no lo prestareis, si no nos prestareis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Se están diciendo, si ustedes quieren que seamos parte de su pueblo, de su tierra, tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Y mis hermanos, yo creo que esta parte, esta porción aquí nos demuestra algo muy interesante. El enemigo desde el principio ha estado tratando de deshacerse del pueblo de Israel. Y esta es una de las ocasiones donde el enemigo está tratando de usar para entrar al pueblo de Israel y para arruinar lo que Dios estaba tratando de hacer, o el plan de Dios en sí. ¿Por qué? Porque Amor llegó y habló con Jacob y le dijo, hagámonos familia. Sí, mi hijo violó a tu hija, pero hagámonos familia. Todos somos una familia. ¿Y qué es lo que dice la sociedad hoy en día? Todos somos hijos de Dios. Todos somos libres de hacer lo que queramos. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Eso es lo que este hombre le estaba proponiendo. Hagámonos, emparentémonos. Ustedes tomen de nuestras hijas, nosotros tomamos de sus hijas y todos contentos, no pasó nada. Pero los hijos de Jacob no lo permitieron, aunque sus pensamientos eran engañosos. Ellos los que querían era en realidad matarlos, y ahorita lo vamos a ver. Y pareció bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello. Mire, inmediatamente fue y se circuncidó, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. A propósito, si alguien no sabe qué es ser circuncidado, damas, pregúntame a su esposo y ahí lo dejamos. O si no, pregúnteme a mí, yo le puedo explicar después. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Acuérdense lo que los hijos le habían dicho: si quieren de verdad casarse con nuestra hermana, tienen que circuncidarse ustedes y todo varón de su pueblo. Entonces viene Amor y Siquem y hablan con todos los líderes del pueblo y le dice: tenemos una oportunidad de negocio. Este hombre es rico, quiere tomar nuestras tierras, quiere hacer negocio aquí, pero hay un pequeño requisito: nos tenemos que circuncidar. Y es increíble, pero le hacen caso. Y dice el versículo 22: mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Ahora, aquí está lo que los hijos de Jacob querían en realidad lograr. Versículo 25: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina. ¿Se acuerdan, hijos, de quién era Simeón y Leví? De Lea. Eran hermanos de sangre de Dina. Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron.
y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Puede ser los demás que no habían, que no se mencionan aquí, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos los bienes, hallaron cautivos a todos sus hijos y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, mire otra vez, me impresiona esto: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Qué notó ahí en ese versículo? ¿De quién se preocupaba Jacob? De su imagen. De su imagen. Dios me libre de que me vayan a ver mal los cananeos y los fereceos. ¿Qué han hecho? Ahora me van a ver mal, dice, no me van a tratar bien. Lo que los hijos hicieron no estuvo bien, pero lo que le hicieron a su hija tampoco estuvo bien. Sin embargo, él lo único que se preocupa es por su propia imagen. Ahora, quiero adelantar un poquitito, porque Simeón y Leví eran los hijos de Lea. ¿Quién era el mayor? Rubén. Seguía Simeón y luego Leví. Sin embargo, la bendición de Jacob en el capítulo 49 es dada a ¿quién? A Judá. Acordémonos, ¿cómo es que viene la bendición? Por la primogenitura. El más grande o el primero es el que recibe la bendición. Rubén era el mayor, seguido por Simeón y luego Leví. Judá era el cuarto. ¿Por qué es que la bendición no es dada a ninguno de esos tres? Ni es a Rubén, ni Simeón, ni Leví. Aquí tiene la segunda parte de esa respuesta. Esa es su tarea para esta semana a propósito. ¿Por qué es que la bendición no es dada a Rubén, ni a Simeón, ni a Leví? Capítulo 49 de Génesis. Ahí va a encontrar su respuesta. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Pasamos al capítulo 35, el versículo 31 del 34 dice: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Capítulo 35. Ahora, pasamos a una transición. Acordémonos lo que ha estado pasando. Dios llama a Jacob, Jacob sale de Labán, de la casa de Labán, regresa a Canaán, de Param Aram a Canaán, y llega a la tierra de donde estaba Esaú, y ahora su hija es violada en esta tierra donde están, y Dios trata con él una vez más. Y en el capítulo 35 encontramos que Jacob por fin entiende que ya no es Jacob, ahora es Israel. Ahora es Israel. Y dice el versículo 1: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Se acuerda cuando salió huyendo y llegó a un lugar donde él soñó que había una escalera y que los ángeles subían y bajaban? Él llamó ese lugar Betel.
¿Okay? Y Dios le dice, regresa a Betel donde me hiciste votos. Jacob prometió ahí que si Dios lo bendecía, él iba a ser su Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado? Después de 20 años, Raquel se había llevado los dioses de su padre, los habían tenido, los habían guardado, sin, no cabe duda, los habían adorado. Y ahora dice aquí Jacob, versículo 12, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y mis hermanos, esto es importante, porque como padres de familia, nuestra responsabilidad es nuestra, de velar por nuestra familia, de velar por el estado espiritual de nuestra familia. Y si hay cosas en casa que deben ser quitadas, es nuestra responsabilidad de hablar con nuestros hijos, hablar con nuestra familia y quitarlo. Jacob aquí por fin entendió lo que Dios quería con él, y lo primero que hace es quitar los dioses. Quitar los dioses de entre vosotros. Y dice el versículo 3, y levantémonos, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es interesante cómo ver cuando Dios empieza a obrar en una familia. A veces empieza por los hijos, a veces empieza por la esposa, a veces empieza por el padre. Pero aquí parece que la familia entera entiende lo que Dios quiere de ellos. Y no solo se despojan de sus dioses, sino que dice, se quitaron los zarcillos. Acordémonos de dónde habían salido. Con el tío Labán, todo se les permitía. Estaban llenos de aretes, quizás por todos lados. Y es interesante, he hablado con jóvenes que de repente aparecen con sus aretitos por aquí, aretitos por allá. Y lo primero que dicen es, la Biblia dice que los hombres usaban aretes. Sí, 100%. Pero cada vez que Dios llama a su gente, a su pueblo, no les dice, ve y ponte aretes. Les dice que se los quiten. Y ellos aquí entendieron que Dios les estaba llamando. Y sin que Jacob se los dijera, ellos se los quitaron. Y entendieron que eso era parte de su vida pasada. Y mis hermanos, a veces nos cuesta despojarnos de cosas que quizás no valen la pena, pero que en sí estorban nuestra vida. Y a veces traemos al mundo a la iglesia en vez de llevar la iglesia al mundo. Y mis hermanos, oremos, porque Dios está haciendo grandes cosas en este lugar. Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta,
pero va a llegar el día que vamos a tener que lidiar con cosas así. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Dios es un Dios santo y quiere santidad y quiere obediencia. Jacob le pidió a su familia que se despojaran de todas estas cosas y ellos lo hicieron obedientemente. Y salen de ahí, y dice el versículo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su mano. Betel quiere decir Dios de Betel, El Betel. Y dice el versículo 7, y edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Abacuc. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Luego pasamos a la muerte de Raquel. Raquel da a luz un hijo más. Y dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. ¿Dónde estaba Éfrata? ¿Dónde más encontramos ese nombre, Éfrata? ¿No se acuerdan? Ok, ahorita vamos a llegar. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, quiere decir que se le complicó el parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Nada de cesárea. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Quién nació en Belén? Jesús mismo. Podemos notar cómo la Biblia está toda relacionada. En Génesis encontramos ya a Belén. Éfrata, dice Isaías, me parece que es el que habla de Belén. Éfrata, un pueblecito tan pequeño, no tenía mayor importancia. Sin embargo, ya está aquí en el mapa. Y hoy puede ir usted a Israel, puede ir a la ciudad de Belén. Otra prueba que la Biblia es verídica y es real. Nombres verdaderos de gente reales, lugares verdaderos. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar.
Ok, y después encontramos las 12 tribus ahí del versículo 22 al 27 y quiero pasar al versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Se acuerda qué había pasado cuando salió huyendo Jacob? ¿Por qué dijo Isaac que quería darle ya la bendición a Esaú? Porque pensó que ya iba a morir, ¿verdad? Dijo yo, ya estoy para morir, así es de que te quiero dar la bendición. Pensó que ya iba a morir. ¿Cuántos años tenía entonces? 120 años. 120 años. Y no murió hasta los 180. 60 años más vivió Isaac. Capítulo 36 son los descendientes de Esaú, es la genealogía de Esaú. Si usted quiere buscar nombres para su siguiente hijo, hija, léalos. Ya no. Nietos, mejor sí, nietos. Léalo, búsquelo y escoja uno. A ver cuál le gusta. Jalaam, Coré, Elifaz, Sefo, Cenaz, Gatam, Amalek, todos esos. Bueno, llegamos por fin al capítulo 37. José, la vida de José. Y nos quedan 7 minutos. Pero la semana pasada teníamos tarea. ¿Se acuerdan cuál era? Buscar 10 tipos de Cristo, ¿verdad? José es un tipo de Cristo. Se conoce como un tipo de Cristo. Y no cabe duda que es un joven único, especial. Desde su nacimiento hasta su muerte Dios lo usó. Hay 2 hombres en la Biblia que la Biblia no dice nada malo de ellos. ¿Quiénes son? José y Daniel. José y Daniel, la Biblia no dice nada malo de ellos. No quiere decir que no hayan pecado, simplemente que no cabe duda, vivían vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. 14 capítulos, una cuarta parte del libro de Génesis es específicamente hablando de José. Así es de que, a ver, ¿quién encontró el primero? Vamos a ver, uno cada uno, rapidito. ¿Cuál es algún paralelo que usted pudo encontrar entre José y Jesús? Vendido por el precio de un esclavo. Vendido por el precio de un esclavo. José fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús por 30 piezas de plata. Muy bien. ¿Alguien más? Ambos fueron amados por sus padres. Ambos eran amados por sus padres, sí. Jacob amó a José y Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Muy bien. La túnica. Le quitaron la túnica, los arrebataron, los desnudaron de sus túnicas, correcto. José, antes que lo vendieran, después que lo vendieron a los madianitas, dice que echaron sangre y pretendieron que una fiera lo había devorado. A Jesús, cuando lo crucificaron, echaron suerte sobre sus vestidos. Muy bien. Llegaron a sus hermanos a pedirle limosna. ¿Cuál? Sí, también, ¿no? No lo reconocieron en ese entonces, de la misma manera, dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no lo aceptaron. Correcto.
¿Alguna otra? Se sentaron a la mesa con él a cenar, con José, sus hermanos. Sí, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, muy bien. No estudiaba. Ahora que no estudié me preguntó. Reprobado. Y cuando estudio no me pregunto. Muy bien. También algo que miré que los dos empezaron su ministerio a los 30 años. Los dos empezaron su ministerio a los 30 años. Ok, Uno más, fueron acusados mal, o sea, fueron correcto. acusados falsamente acusados a José por la esposa de Potifar, y a Jesús obviamente los fariseos lo acusaron de blasfemar. Blasfemia. ¿Alguien más? José fue aborrecido por sus hermanos. Fue aborrecido por sus hermanos. Los hermanos de Jesús lo aborrecieron también. Muy bien, puesto que ya no tenemos tiempo, yo puse aquí una lista de 20 similitudes entre Jesús y José. Véalas, estúdielas y para que las pueda tener usted. Muy bien, lean por favor el capítulo 37, si posible hasta el capítulo 50. Lean, estudien, mediten, hagan preguntas. Mis hermanos, es la única manera que vamos a crecer. Muy bien, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor, porque, Señor, podemos ver tu mano obrando en la vida de estos hombres, que aunque, Señor, humanos como nosotros, tú los escogiste, los usaste, Padre. Y es por sus vidas que ahora nosotros podemos gozar, Padre, de un evangelio, Señor. Porque fue por salvar, Señor, a la humanidad que tú mandaste a tu Hijo. Y en tu plan, Señor, estaba que el pueblo de Israel fuera una nación santa, especial, y que a través de ellos, Padre, tu Hijo viniera. Y gracias, Señor, porque ahora nosotros somos parte de ese cuerpo, Señor, y podemos ser llamados tus hijos. Ahora bendícenos, Señor, guárdanos en esta noche de regreso a casa. Continúa bendiciéndonos, Señor, y continúa tú obrando aquí en este lugar, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú continúas haciendo, Señor, el trabajo que empezaste ya muchos años atrás aquí, Señor. Sigue adelante. Ayúdanos, Señor, a siempre estar unidos y siempre estar fundados en tu palabra. En tu nombre oramos.